Hola, muy buenos días a este su noticiero matutino Aeronoticias, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy jueves 3 de diciembre del 2020, los saluda Susana Ramírez y una servidora Carolina Vázquez, y les pido que nos acompañen a lo largo de este noticiero, ya que les tenemos las noticias más relevantes. Hola, muy buenos días, es un gusto estar aquí brindándoles la información más segura y actualizada hasta la puerta de su casa. Comenzamos con una noticia que ha acaparado la atención de todos estos días. ¿Y eso de qué se trata? Qué bueno que preguntas, compañera. Bueno, esto se trata de una nueva modalidad para administrar los fármacos en forma de aerosol. Todo esto por una vía inhalatoria y es conocida como aerosoterapia. Y bueno, ahora vamos con el reportaje de mi compañera Abril, donde nos va a explicar un poco más sobre la historia de este tipo de modalidad terapéutica. Bueno, como ya mencionaron mis colegas, yo les voy a hablar sobre la historia de la aerosoterapia. Esta ha sido utilizada de forma empírica para tratar las enfermedades de las vías respiratorias desde hace más de 4.000 años, pero el punto de partida del uso científico de esta vía de administración fue de hace unos 60 años. La terapia nebulizada tiene sus inicios en 1849, donde Hoffmann, médico director del balneario de Francia, ideó una sala denominada vaporario, en la que ésta hacía chocar contra la pared una columna de agua mineral que producía atmósfera saturada de finísimas partículas acuosas pulverizadas que los enfermos respiraban. Muchas gracias, Abril, por esta información. Qué interesante y conocer la historia sobre la aerosolterapia. Y bueno, a continuación yo les explicaré las ventajas de esta aplicación. Y la principal ventaja es que las aerosolterapias, sobre otras modalidades u otro tipo de formas de aplicar fármacos, es que el medicamento entra en contacto directamente con las zonas del tracto respiratorio, que estas a su vez necesitan de su acción con las vías respiratorias inferiores. Así que esto hace que se logre un rápido efecto farmacológico con menores dosis de fármacos y se eliminan los efectos secundarios. Oye, Caro, eso me suena como si fuera milagroso. Así es, suena como uno, pero también hay que tomar en cuenta las indicaciones, las contraindicaciones y las precauciones de esta técnica de aplicación, pues no se le puede aplicar a cualquiera, pero eso lo explicaremos más adelante. Bueno, Caro, vamos a checar esta información muy interesante. ¿Sabías que el término aerosoterapia no se refiere a la aplicación de fármacos por medio de aerosoles? Ya que el término aerosol se refiere a un bote presurizado diseñado para liberar un chorro fino de materiales como pinturas y medicamentos de poca duración, como tal es el caso del cloruro de etilo. Como vimos en el apartado anterior, podemos concluir que la aerosolterapia no es solo la aplicación de fármacos por medio de aerosol, porque se puede llegar a confundir un poco. Exacto, ya que mediante un dispositivo especial se da la dispersión fina de un líquido o sólido en un medio gaseoso, mediante generadores que aseguran una buena cobertura de las vías respiratorias, medias y profundas, gracias a la adherencia que tiene al moco branquial. Muy bien, Caro. Ahora les mencionaremos los tipos de aplicaciones que existen consultando a dos expertas en el área que son nuestras compañeras Dana y Karen. Hola, mi nombre es Karen Ortiz y hoy les voy a explicar los tipos de inhaladores que existen. Hay 3 tipos de sistemas para producir aerosoles. Los primeros son los presurizados o de dosis controlada, o también conocidos como MDI. Estos van a constar de un cartucho o un cilindro metálico donde adentro van a poseer el medicamento y un tipo de gas clorofluorado por medio de una suspensión. Este va a estar a una presión aproximada entre 3 a 4 atm. Esta presión pues es la que encontramos adentro de los cartuchos. Como son propelentes, son fáciles de licuar y no resultan dañinos, inflamables ni mucho menos tóxicos. También son fáciles de volatilizarse en el medio ambiente y su corriente gaseosa tiene una velocidad muy rápida. Ahora, vamos con el segundo tipo. Este sería como tal un segundo componente. Este es una válvula dosificadora. Este contiene partículas micronizadas con un diámetro de entre 2.5 a 3.5 micras. Este es un tamaño muy pequeño y el ojo humano es muy poco probable que lo llegue a observar. Ambos componentes están incluidos en un envase de plástico en el que encaja un cilindro y que al presionar hacia abajo acciona la válvula. Así, el aerosol es expulsado a una velocidad media de 30 metros sobre segundo. La principal ventaja de los MDI es que no son caros, son rápidos, sencillos, portátiles
y contiene muchas dosis de administración, pero así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Por ejemplo, la contaminación ambiental y la dependencia de la colaboración del paciente con la administración. También, otra desventaja muy grande que tenemos que tener a considerar es que si se presenta una sobredosis de este medicamento, va a tener una mayor absorción en la sangre, provocando así un broncoespasmo, que va a dificultar la respiración del paciente por contracción de las vías respiratorias. O también podemos tener una crisis tusígena por acción de ciertos medicamentos que se pueden administrar en este tipo de inhaladores, como la lectina, el sorbitol, el trileoato y el ácido oleico. Para este tipo de aparatos tienes que tener una aplicación determinada, ya que si no lo aplicas de manera correcta, pues no tendrás el efecto deseado. De hecho, se dice que menos del 40% realiza una correcta aplicación. Ahora les voy a enseñar o les voy a mencionar cómo realizar una correcta aplicación. Para esto, lo primero que vamos a hacer es agitar nuestro frasco, colocar el cartucho en el interior de los labios, expirar a través de la boquilla, realizar una inspiración lenta y profunda y desactivaremos el inhalador a mitad de esa inspiración y mantendremos el aire a la máxima capacidad pulmonar. Esto quiere decir que lo aguantaremos lo más que podamos durante 10 segundos. Para este procedimiento tienes que tener una gran coordinación mano-inspiración para realizarlo de manera correcta. Y te puedes preguntar, bueno, si yo no tengo esta coordinación, ¿podré aplicarlo? Para este tipo de personas que tal vez no tienen una gran coordinación, se han desarrollado los dispositivos espaciadores. Este sería nuestro tercer tip o tercer elemento. Estos dispositivos espaciadores tienen un volumen aproximado de 700 mililitros. Al igual, se van a situar sobre los labios del paciente. Y el inhalador, adaptado a una boquilla especial con una válvula unidireccional, actúa como un reservorio de medicamento. Con este tipo de aplicador no vas a necesitar la coordinación mano-inspiración y va a reducir la cantidad de fármaco que se pone o que llega a la hipofaringe. A continuación, mi compañera Dana les explicará más acerca del tema. Bueno, yo les voy a mencionar sobre los inhaladores de polvo seco. Oh, muy bien. ¿Y eso cómo funciona? Déjate explico. Estos utilizan fármacos en polvo y no necesitan propelentes. Actualmente existen dos modelos en el mercado, Accuhaler y Turbuhaler. El sistema Accuhaler pone la medicación dentro de los alvéolos en una cinta. Esta se desplaza al accionar el inhalador, dejando así un polvillo que se inspira desde la boquilla. El sistema Turbuhaler es similar. Al accionar el disco dosificador se rellenan con la medicación unos agujeros cónicos próximos al canal inspiratorio. Al inspirar profundamente, el polvillo pasa a unos canales en espiral de flujo turbulento, disgregándose en partículas. Los inhaladores de polvo seco son más fáciles de manejar, como no utilizan propelentes, no son nocivos para la capa de ozono. Lo malo de ellos es que no evitan el depósito del fármaco en la hipofaringe y que hay menos fármacos que pueden ser administrados con este sistema. Oye, pero sabes, había escuchado de los nebulizadores. Sí, de hecho te quiero compartir que los nebulizadores es un aparato que sirve para transformar un preparado líquido en aerosol. Básicamente, nebulizar significa transformar un líquido en aerosol. El aparato nebulizador se compone de una cámara de reserva donde se introduce el líquido a nebulizar, una cámara de nebulización donde se genera el aerosol y una fuente de energía utilizada a tal efecto, y así generando una dispersión de gotitas de líquido que componen el medicamento en forma de nube de gas. Oye, sabes, con esto ya me queda más claro todo, pero yo había escuchado respecto al tema y sabía que existían dos tipos. De hecho, te quiero compartir que existen dos tipos. El primero es nebulizadores a chorro. Estos se basan en el que el impacto de un chorro de gas a elevada velocidad con una fina capa de líquido lo fracciona en gotas de diversos tamaños. El gas a utilizar puede ser compensador de aire o el propio oxígeno de la toma del hospital que pasa por un pequeño orificio. Este está muy cerca del tubo de entrada del líquido que comunica con el propio reservorio de líquido. Las gotas más pequeñas se mueven en la corriente de aire fuera del nebulizador formando el aerosol.
El parámetro más importante del nebulizador en su flujo, cuando más elevado es el flujo, mayor es su rendimiento, mayor es el número de gotas de menor tamaño y se acorta el tiempo de administración hasta que se agota el líquido introducido. Pero como inconveniente tienen que los diseños para uso de domicilio sí son caros, pero necesitan una fuente de gas automática. El siguiente que les voy a explicar son los nebulizadores ultrasónicos. En este caso, las gotas de aerosol se producen por ondas de sonido de alta frecuencia, generadas por un cristal piezoeléctrico. El tamaño de las gotas es inversamente proporcional a la frecuencia del transductor. Tienen la ventaja de producir gotas de tamaño más homogénea que los nebulizadores a chorro y disminuye el atrapamiento de aerosol en las vías aéreas superiores y tracto digestivo. Tienen el inconveniente de no ser aptos para administrar a toda clase de medicamentos. Ok, Dana, muchísimas gracias por la información brindada. Y a continuación vamos con el reporte de mi compañera Carolina. Buenas tardes, el día de hoy les tengo una entrevista en exclusiva. Es muy especial porque estamos y tenemos una invitada de honor que es una futbolista de alto rendimiento, es Daniela López. Ella es una jugadora que sufre de asma y tiene un poco de experiencia con estos nebulizadores que nos comentaban las compañeras Karen y Dana. Entonces el día de hoy le voy a hacer unas preguntas sobre su experiencia jugando fútbol con estos nebulizadores. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias, Caro, por la invitación a esta entrevista. Bueno, yo les quiero platicar mi experiencia respecto al utilizar nebulizadores, inhaladores de polvo. Entonces, yo te platico, yo empecé y supe que era asmática cuando en un partido una vez, estando en México, pues tuve una crisis fuerte. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados al clima de aquí, el frío, entonces, allá la temperatura es más fría, más fresca, entonces cuesta muchísimo más respirar. Entonces, yo descubrí así y después con el tiempo me dieron un tratamiento en donde era indispensable utilizar el nebulizador, los inhaladores, el de polvo, como comentabas. Entonces, yo lo recomiendo mucho porque sí es de ayuda para una persona que es asmática y que pues juega fútbol y que más es de alto rendimiento, o sea, te exigen muchísimo más. Entonces, yo realmente puedo contarte que lo que más me ha servido y he utilizado más han sido los inhaladores de polvo porque pues es más práctico. Lo puedes llevar a un partido y si te da un ataque o sientes que te empieza a dar un ataque, pues simplemente lo utilizas, es práctico, rápido y es muy bueno. Entonces, ¿tú sí recomiendas estos aparatos o técnicas para los deportistas que, pues bueno, que se dedican al fútbol u otro tipo de deportistas? O sea, ¿sí has tú comprobado que son eficaces, sí te ayudan? Sí, realmente sí ayudan. Bueno, desde mi experiencia realmente son muy buenos. Sí, que recomiendo yo que pues te informes antes, o sea, que realmente lo necesites, porque esto, como también tiene pues sus efectos buenos, también tiene cosas contraproducentes. Entonces, no voy a hacer que la persona sea asmática y pues salga peor la cosa. Entonces, sí tienes que estar como que muy bien informada de esto. Ok, pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias Daniela por esta entrevista así cortita. Y pues bueno, regresamos al estudio. Bueno, ahora les presentaremos una cápsula informativa presentada por nuestras compañeras Dana y Karen, donde nos hablarán de los tipos de medicamentos que están prescritos para la aplicación y uso en el domicilio. Ahora vamos con nuestra cápsula informativa. Se nos hace muy importante también explicarle los tipos de medicamentos prescritos para su administración domiciliaria, en los que podemos destacar los broncodilatadores. Facilitan la apertura de los bronquios y van a permitir una mayor captación de oxígeno en los pulmones. El segundo son los antiinflamatorios. Estos reducen la inflamación en los pulmones, ayudando a que el oxígeno llegue a los bronquios. Como tercero tenemos los antibióticos. Son administrados para controlar las infecciones respiratorias, exacerbación de la EPOC cuando hay retención de secreciones, hipoxia e hipercapnia o broncoespasmos. Como cuarto tenemos los mucolíticos. Estos se disuelven las secreciones del tracto respiratorio para facilitar su eliminación. Entre otros tipos también tenemos el empleo de agua mineromedicinales, que actuará desde las fosas nasales hasta las divisiones bronquiales y alvéolos hasta llegar a la mucosa respiratoria. Al igual que podemos observar su utilización en servicios de urgencia, salas de hospitalización, unidades de terapia intensiva y servicios de rehabilitación que serán el complemento ideal para la fisioterapia respiratoria.
ya que ayuda a mejorar la mecánica ventiladora mediante el ejercicio terapéutico y la aplicación ya mencionada. Y bueno, ya casi llegamos al final de su noticiero preferido, pero no nos podemos ir sin antes mencionar unos puntos que son muy importantes y que no se deben dejar pasar. Así es, Carolina. Es importante conocer en qué circunstancias se deben utilizar, pero para conocer más acerca de esto, nos enlazaremos con nuestra compañera fisioterapeuta Abril, quien desde su clínica nos brindará una muy buena información. Hola, muy buenos días. Así es, compañeras. Como mencionan, las indicaciones, contraindicaciones y la metodología de tratamiento son unos puntos muy importantes a recalcar, pues la aerosolterapia no está indicada para todas las personas. Se indica en el tratamiento de la crisis asmática, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también llamada EPOC, en la hipoxia, en la hipercapnia o broncoespasmo. También en la mucoviscidosis, que es la fibrosis quística, enfermedades otorrinolaringológicas, en enfermedades profesionales de las vías respiratorias y la de los senos paranasales. Otras indicaciones incluyen la prevención y tratamiento de procesos alérgicos, el mal funcionamiento de la caja torácica por la poliomielitis, la parálisis frénica o cifoescoliosis marcada, así como el periodo postoperatorio de profilaxis de complicaciones. Estas fueron las circunstancias donde se deben y pueden aplicar, pero así como está indicada, está contraindicada. No se recomienda utilizarla en neumotórax espontáneo, cavernas pulmonares gigantes, formas bulosas de enfisema, insuficiencia cardiopulmonar grado 3, hemotórax y la hipertensión arterial severa. Bueno, ahora como siguiente tema les voy a explicar la metodología de tratamiento de la aerosolterapia. Como primer paso, para aplicar esta terapia debemos contar con la existencia del fármaco necesario y con el sistema adecuado a partir del tipo del enfermo y su situación clínica. Ahora les voy a explicar los inhaladores presurizados. Para el caso de estos inhaladores se debe tener en cuenta que el mayor depósito de la droga en el pulmón se logra si se toman las precauciones siguientes. Número 1. Ubicar el inhalador a 4 centímetros de la boca, para así disminuir la inercia de las partículas que salen a una velocidad de 100 km por hora del aparato. Punto número 2. Activar el inhalador al comienzo de una expiración, desde capacidad residual funcional hasta capacidad pulmonar total. Punto número 3. El paciente debe inspirar con respiración lenta, con un flujo bajo, menor que 1 litro por segundo, también para disminuir lo que es la inercia. Punto número 4. Efectuar una pausa inspiratoria de 5 a 10 segundos para permitir el depósito por gravedad en las vías aéreas distales. Hay que tener cuidado si el paciente inhala fuertemente, produciendo un flujo inspiratorio muy alto, ya que al momento de activar el inhalador dentro de la boca aumentará el depósito del aerosol en la orofaringe y por lo tanto disminuirá su eficacia en el pulmón, a la vez que incrementa la cantidad de fármaco absorbido hacia la circulación y aumenta el riesgo de reacciones adversas. Para lograr el correcto funcionamiento de los inhaladores de polvo seco, turbohalers, debe usarse un flujo inspiratorio fuerte, mayor que 30 litros por minuto, lo que puede ser difícil de lograr en niños menores de 5 años, no así en los adultos, incluso en crisis de asma. Con esta forma de terapia inhalatoria se logra un efecto similar al de los inhaladores presurizados sobre la función pulmonar y los síntomas. Los efectos adversos de los beta-2 adrenérgicos han sido menos frecuentes con los inhaladores de polvo seco, comparado con los inhaladores presurizados. También se encontró una menor frecuencia de disfonía o pérdida del habla al usar inhaladores de corticoides en polvo seco, en comparación con los inhaladores presurizados, lo que podría depender de un menor depósito en la laringe. Por su parte, los nebulizadores se convierten en la indicación de elección, bajo determinadas situaciones en que no se garantiza la dosis adecuada del medicamento. Estos casos son los siguientes. Número 1. El medicamento indicado no existe en formato de inhalador. Número 2. Pacientes que no son capaces de utilizar correctamente un inhalador. Falta de colaboración. Número 3. Pacientes con gran afectación de la función pulmonar no son capaces de producir el flujo inspiratorio de 30 ml por minuto o un tiempo de apnea igual o superior a 4 segundos. Número 4. Enfermos con episodios repetidos de insuficiencia respiratoria aguda, en los que se precisa alta dosis de fármaco o ha fracasado la vía inhalatoria convencional. Bueno, muchísimas gracias. Este será el final de mi cápsula informativa. Regresamos al foro con mis compañeras. Bueno, y eso ha sido todo en este noticiero. Nos vemos en la próxima emisión a la misma hora por el mismo canal. Y aquí les van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que nos sigan y disfruten del contenido que hay en ellas. Hasta luego. Hasta luego.
Y bueno, esa fue nuestra exposición del tema de aerosoterapia. Esperamos pues les haya gustado, lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido del tema y se haya hecho un poco ameno pues el aprendizaje de este interesante tema. Igual, espero que se hayan reído porque fue muy chistoso, pero que hayan aprendido. Gracias. Adiós. Bye, suscríbanse. Los saluda Sasu. ¡Ay! Dije Sasu. Año y medio, Carolina. Has dicho. Levanten las manos. Hombre. Motora espontánea. Esto no puede ser, no puede ser.